Bueno, Hola, ¿qué tal, clase? Somos Matías Fuller y Gianluca Schweitzer y hoy analizaremos un caso actual de discriminación hacia la comunidad andina en el Perú, basado en el video La discriminación étnico-racial hacia la población indígena del Ministerio de Cultura. Nuestro objetivo es explicar cómo se manifiesta esta discriminación y sobre todo cómo opera el concepto de asimilación, que es uno de los modelos de gestión de la diversidad cultural que hemos visto en clase. Además, aplicaremos aportes de Liu Kogan y el concepto de estratifacción social para entender por qué este problema persiste. Bueno, en el Perú, muchas personas de comunidades andinas enfrentan discriminación étnico-racial en espacios urbanos, especialmente en ciudades como Lima y Arequipa. Esta discriminación se expresa en burlas por el acento, por la vestimenta tradicional o por los rasgos físicos. Según la encuesta nacional de percepciones sobre la diversidad cultural y discriminación del Ministerio de Cultura en el año 2022, el 53% de los peruanos reconoce discriminación hacia personas andinas o indígenas. Esto demuestra que el problema es actual, estructural y afecta principalmente a quienes migran a zonas urbanas buscando mejores oportunidades. Ahora les paso con Gianluca, que va a presentar la pregunta y el objetivo de este video. nuestra pregunta es, ¿por qué persiste la discriminación hacia la población andina y qué medidas pueden reducir las desigualdades sociales que ésta genera? Y nuestro objetivo es analizar las causas estructurales de la discriminación y explicar cómo funciona el modelo de asimilación en este contexto. Según Liu Kogan, 2009, la discriminación empresarial ocurre cuando las instituciones toman decisiones basadas en prejuicios, más que en capacidades reales. Esto se refleja cuando a personas de origen andino se les considera menos competentes solo por su apariencia o acento. Desde el curso, el concepto estratificación social explica cómo ciertos grupos quedan ubicados históricamente en posiciones inferiores, limitando su movilidad. Y aquí entra nuestro concepto central, la asimilación. La asimilación ocurre cuando una sociedad acepta a grupos culturales distintos solo si renuncian a elementos de su identidad para parecerse el grupo dominante. En el Perú, esto se ve cuando se espera que las personas andinas corrijan su acento, oculten su lengua originaria o eviten vestimenta tradicional para ser tratadas sin prejuicios. Es decir, no hay respeto por la diversidad, sino presión para encajar. Bueno, a continuación el video. El 9 de agosto para nosotros es un día sumamente importante, pues se celebra el Día de los Pueblos Indígenas en el mundo y un día que es un tema de reconocimiento justamente a esta población muchas veces discriminada, marginada por nuestro idioma o por nuestra ropa distinta o también por nuestra propia religiosidad distinta, que por muchos años nosotros hemos vivido un tema de discriminación en los centros educativos. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el colegio, prohibido hablar el quechua, cuando mi lengua materna y únicamente yo hablaba el quechua, ¿no? Entonces, aún este tema de discriminación sigue, quizás de una manera muy sutil, muy invisible, ¿no? O sea, de decirte hola cholita, hola paisanita, o ahora, por ejemplo, con todos los estereotipos que muestra también la televisión, como es el tema de la paisana Jacinta, la chola chabuca, que en vez de colocar los conocimientos y los aportes de las mujeres indígenas, tanto andinas y amazónicas, lo único que hace es estereotipar y poner a la mente de muchos de los niños que ven esta televisión de pensar que los indígenas somos así, ¿no? Y siempre se ha estigmatizado de decir que lo indígena es sinónimo de atrasado, de ignorante, entonces nadie va a querer ser eso, ¿no? Entonces, si me dices, ¿eres quechua? Sí soy quechua, soy aymara, por eso siempre decimos, o sea, no solamente porque lo campesino está también
solamente vinculado a lo que es el tema de lo agrícola. Entonces siempre decimos, puedo dejar de ser campesino, pero jamás voy a dejar de tener esta pertenencia milenaria, histórica, de pertenencia a un pueblo indígena, a un pueblo originario que existió antes incluso de que existiera el Estado peruano. Entonces tenemos que trabajar hacia más allá. Por eso insistimos en el tema de la autoidentificación, de respondernos nosotros mismos quién soy yo. ¿De dónde vengo? Si tengo claro de dónde vengo, tendré la claridad hacia dónde quiero llegar. Bueno, el video del Ministerio de Cultura muestra cómo los estereotipos raciales afectan negativamente el trato hacia las comunidades andinas. Varios testimonios expresan burlas y humillaciones por la forma de hablar o por usar ropa tradicional. Estos comportamientos no solo reflejan discriminación directa, sino también presión de asimilación, porque el mensaje implícito es, para ser aceptado, cambia tu identidad. Evidencias externas que refuerzan esto. La Defensoría del Pueblo 2023 señala que más del 40% de denuncias por discriminación en espacios públicos involucran a personas de origen andino o amazónico. Según el INEI, en 2023 también, las personas indígenas tienen un ingreso mensual 30% menor al resto de la población. Estos datos demuestran que demuestran la falta de inclusión cultural. Ahora de Gianluca. Bueno, para enfrentar este problema proponemos dos medidas viables. Nuestra propuesta uno es que capacitaciones obligatorias en diversidad cultural para trabajadores públicos y privados, enfocadas en identificar y evitar prácticas de asimilación. Estas serían implementadas por el Ministerio de Cultura y el MTPE. El impacto se mediría comparando denuncias antes y después, con la meta de reducirlas un 25% en un año. Nuestra segunda propuesta es una campaña nacional de valoración de la identidad andina, que muestre que no es necesario abandonar la a cargo del Ministerio de Cultura y Medios Nacionales. Su impacto se medirá con encuestas del INEI sobre percepción pública. Bueno, en conclusión, la discriminación hacia la comunidad andina se mantiene no solo por prejuicios individuales, sino también por prácticas de asimilación, donde se presiona a las personas a modificar su identidad cultural para ser aceptadas. Aplicando la teoría de Cohen y el concepto de estratificación social, entendemos que este problema es estructural. Nuestras propuestas apuntan a construir un país donde la diversidad cultural sea respetada sin condiciones y donde la inclusión no dependa de renunciar a la propia identidad. Muchas gracias por su atención. Este ha sido nuestro video. Eso es todo. Y a continuación, nuestras referencias APA. Gracias. Gracias.